procede a la lectura de la sentencia. Vamos a explicar a continuación de forma pormenorizada, sucinta, los elementos que llevaron a la decisión del tribunal a esta resolución. Le cedo el uso de la palabra. Doctor Sufriera, permita que empiece con la exposición. Bueno, muy buenos días. La ley nos obliga a que hagamos una pequeña explicación sucinta sobre los motivos de por qué hemos llegado al fallo que ustedes han escuchado en este momento. Esa explicación es sucinta, como dice la norma, y nosotros vamos a tratar de cumplirla, pero este ha sido un juicio muy vasto, ha sido un juicio complejo, ha sido un juicio con mucha carga documental, con mucha carga de evidencias. Entonces, para poder dar una explicación un poco coherente, se va a extender un poquitito del sucinto, es decir, en 15 minutos no creo que podamos estar dando todas las respuestas mínimas que se tiene que dar para unos votos de sentencia. Pedimos también un poco de disculpas de repente si nos notan algo así vago o impreciso, porque la deliberación de la sentencia comenzó el día de ayer a la 1 de la tarde y la deliberación no se puede interrumpir. Nosotros tenemos que estar de continuado, hemos estado continuado acá en el Poder Judicial. El Ministerio Público, si quiere, puede hacer un poco este tema del teléfono, donde están ubicados los autos, las cámaras, etcétera, etcétera. Se van a poder dar cuenta que nosotros no hemos roto ese principio importante, ¿no? Bien, el primer punto que tenemos que hablar es la competencia, es simplemente a modo de mención. Este es un tribunal especializado, creado por las leyes pertinentes, regido por sus acordadas específicas. Este tribunal está integrado por los miembros titulares, las dos doctoras que me acompañan, por mi persona. Soy integrante del pool, pero de la parte de suplentes. La materia que ha sido traído a nuestro estudio está dentro de las disposiciones que determinan la acordada, y las partes, tanto el Ministerio Público de la Defensa Técnica, no han impugnado ni el tribunal, ni tampoco a las personas que lo integran. Entonces entendemos que nuestra competencia es válida desde esos dos puntos de vista. Sobre la acción, como ustedes ya han escuchado en el fallo que se ha aludido, la acción en general es válida, es vigente, simplemente con una excepción que será explicado después en manera específica. Luego, dice la norma que tenemos que hacer un poco las masas acreditadas, los hechos acreditados. Eso vamos a cambiarlo un poco porque como tenemos 3 porciones muy grandes, entonces en la medida que se hable vamos a ir diciendo los hechos específicos que han sido probados para los tipos penales específicos. Pasamos entonces a explicar cómo nos ha impactado a nosotros la cantidad de pruebas que nos han traído a estudio. En primer lugar, tenemos que decir que efectivamente se ha traído muchísima evidencia, mucha evidencia. Son 78 tomos de carpeta fiscal, unos cuantos anillados que ya no recuerdo, y encima otras cajas en su cantidad, ¿no? Y también una cantidad de testigos, más de 50, periciales varias y 2 pericias que, como ustedes saben, nos ha llevado mucho tiempo. Comenzando por las pruebas documentales, que fue como hemos decidido este tribunal que comience a estudiarse, tenemos que decir que ha habido mucha información que no nos ha servido, que ha sido inconducente, que ha sido duplicada. Entonces ha obligado al tribunal a escarbar mucho más para llegar a la verdad real, que es el norte que nosotros tenemos como procedimiento penal. Nosotros, sinceramente, también siempre queremos llegar al fondo de las materias que nos ponen en estudio. Si lo logramos, no lo logramos, es algo que se debatirá después, pero nosotros siempre, como norma, para nosotros el 172 del CPP es la norma más importante de todos los artículos del Código Procesal Penal. Sí tenemos que decir que nos ha impactado, nos ha servido mucho para elaborar esta sentencia, en la parte documental que se refiere a todo lo relacionado con la SED, a todo lo que es la parte contable, así también como escrituras públicas varias, no solo aquellas que hacen a los inmuebles de la parte de la defensa, sino también actos procesales varios, ¿no?
Hemos encontrado que todas esas documentales han sido ingresadas y producidas de acuerdo a las normas de rigor, por tanto las creemos que son válidas y las vamos a utilizar para poder sostener este fallo que han ustedes escuchado. Consideraciones en general sobre los testigos. Bueno, de nuevo debemos dividir un poco los testigos en dos partes. Realmente los testigos propuestos por el Ministerio Público no nos han aportado mucha información, no han aportado información, de hecho han sido desistidos, y otros que, bueno, no iban a poder venir, y han debatido sobre cuestiones que después en el fondo no quedaron plasmados en las partes de los tipos penales que a nosotros se nos puso en estudio de competencia. La cosa cambió un poco cuando empezamos a hablar de los testigos en común, ¿verdad? Y ahí sí podemos decir que han habido testimonios que ya vamos a citar que nos han impactado y que son los que sostienen esta sentencia. Y también mencionar que a la luz de lo que estábamos diciendo, de las partes documentales, la parte de los testigos, bueno, el tribunal ha hecho uso de su medida de mejor proveer. Y aparte de todos los tomos que hemos traído, o sea, que nos han traído 78, hemos pedido 3 tomos más, que son los referentes al trabajo interno que hizo la SED para los documentos que nos han puesto a nosotros, que nos han sido muy valiosos, y hemos traído 8 testigos más, ¿verdad? Testigos que sinceramente tendrían que haber estado desde el principio, y así entonces podemos decir que entre los de las ofrecidas por ambas partes y los del tribunal, nos han impactado mucho y nos han servido mucho Robert Blanco, Soledad Alfonso, Ramiro Villate, Nelly Colarte, Oscar Carreras y Fernando Talavera, estos 3 últimos pedidos por el tribunal. Debemos decir que todos estos testigos han sido también ingresados por las vías pertinentes y han declarado ante nosotros, y nosotros les hemos dado la validez que se merecen en sus testimonios. En definitiva, no hemos encontrado nosotros posibilidad de decir que algún testigo nos ha engañado, nos ha mentido, o por lo menos nosotros no lo hemos descubierto. Acá hay algo importante que decir, porque es algo que vamos a agregar después al expediente. Como la causa se presentó compleja desde el principio, el fallo es complejo, así como la causa la sentencia siempre es un reflejo de la causa. Ustedes habrán notado que nosotros teníamos audiencias de repente 2 o 3 veces por semana. Bueno, esas 2 o 3 veces por semana, los días que estábamos ausentes para ustedes, estábamos el tribunal encerrados entre nosotros, volviendo a repasar todos los datos que nos iban brindando a medida que iba pasando el proceso. En otras palabras, el día en que no teníamos audiencias, estábamos entre nosotros volviendo a compulsar datos, compararlos, contrastarlos, descubrir cuestiones y todas cosas que van a ser puestas después en la sentencia. Bueno, fruto de ellos son unas tablas que se ponen, los llamamos nosotros tablas, ¿verdad?, que hemos elaborado más especialmente en la parte de bancos, en la parte de financiera y en la parte de inmuebles, que explicamos brevemente cómo se han elaborado. Pongo como ejemplo una de los inmuebles. Hemos puesto, por ejemplo, fincas, cuenta corriente catastral, fecha de compra, valor de la compra, dueño anterior, ubicación, la dimensión, el tomo y la hoja donde pueden encontrar esa evidencia. Y aquí las observaciones de cómo hemos llegado nosotros a esa prueba. Esto tiene 2 importancias. Ya vamos a hablar de las pericias. Tiene 2 importancias porque, primeramente, la defensa técnica ha hecho un muy buen trabajo, ha desbrozado mucho de la parte de la acusación, y entonces nos hemos encontrado nosotros que teníamos que hacer un doble esfuerzo por el 172 para tratar de buscar la verdad real, y nos hemos desprendido mucho de las evidencias que nos han dado acá en parte, y hemos hecho nuestro propio trabajo. Entonces, a partir de este momento, claro, pero hicimos nuestro propio trabajo porque queríamos llegar a la verdad real. Se nos debería haber presentado bien el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablemos de cantidad de inmuebles, cuando nosotros hablemos de las condiciones de los inmuebles, nos remitimos directamente a estas tablas. Lo mismo se hace en la parte de certificados de depósito, cuentas, etcétera, etcétera. Estas tablas, para poner como ejemplo, hemos tenido que utilizar para
no cometer equivocaciones y nos ha traído un poco problemas, fuentes que el Ministerio Público nos ha puesto ahí para que nosotros las revisemos. Entonces se elaboraron con básicamente la catastro, que lo hemos tenido que utilizar porque estaba, pero sabemos bien que catastro no da propiedad. Después un informe general de registros públicos y luego los títulos. Entonces van a poder encontrar ustedes que va a haber datos, va a haber, vamos a poner otro, a ver si lo podemos ver. Acá, por ejemplo, van a poder encontrar algunos inmuebles que no tienen datos. ¿Eso qué significa? Si ustedes van a la parte de la observación, van a poder ver que esto entró por catastro y en segunda observación, tiene, por ejemplo, está dicho por registros públicos que es propiedad de la parte de la defensa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, carece de título. Al carecer de título no podemos llenar todos los campos. Bien. Continuando con la parte de pericias, vamos a ingresar a lo que fue más el meollo de la parte del debate, del asunto. Tenemos unas pericias de arquitectura que, bueno, las hemos tenido que producirlas como la ley manda, no nos han impactado demasiado. Y sí tenemos dos pericias contables que las partes se han entretenido luego en ellas, ¿no? La pericia de señora Benítez y de Julio, vamos a decir pericia fiscal, pericia de la defensa. Y bueno, en estas pericias han sido... El acusado adquiere derechos de crédito sobre esas sumas de dinero depositadas en las cuentas y en la entidad financiera. La entidad financiera también adquiere ¿qué? La obligación de restituir la moneda de la misma especie al titular de la cuenta respectiva. Entonces, es un derecho de crédito. Tenemos también otras disposiciones, ¿verdad? No quiero alargar tanto, pero bueno, sobre esta base se atribuye entonces al acusado Óscar Alberto González Daer la titularidad de derechos de crédito evaluados en 7.454 millones. Acá se vuelve a hacer el descuento, ¿verdad?, de cada una de las fuentes conocidas. Y el valor finalmente de los derechos de crédito obtenidos por 5.903.362.496 guaraníes representan el aumento del activo patrimonial, que como expliqué recién es uno de los elementos del tipo penal del enriquecimiento ilícito. Sin embargo, se pudo corroborar que dicho incremento no es fruto de los emolumentos de su cargo o de una actividad lícita, compatible o identificable, ni proviene, como dije también, de la enajenación de otros activos más que los que fueron referidos, ni de sumas adquiridas mediante obligaciones de crédito, por ejemplo, en alguna entidad financiera. Por tanto, al no tener correspondencia con sus legítimas posibilidades económicas representadas por sus ingresos lícitos, se concluye que tienen un origen no conocido. Se afirma también que este incremento patrimonial excede sus legítimas posibilidades, que es otra parte de la tipicidad, pues si bien a septiembre de 2008, es decir, al tiempo del inicio del periodo investigado, sí, como lo señalé, tenía algunos recursos económicos representados por los saldos de la cuenta de Delta Bank. Ese dinero, ¿verdad?, que estaba en la cuenta del Delta Bank después pasó a ser propiedad de sus hijos. Bueno, después también tenía, en el Banco Continental tenía 5 millones de guaraníes, en el BNF tenía 9 millones de guaraníes, en Atlas tenía 6 millones de guaraníes. Bueno, entonces el tribunal se tomó entonces el trabajo de hacer la constatación, conforme a lo que acercó tanto la Fiscalía como la defensa, del patrimonio inicial, vamos a decir, al periodo investigado. Bueno. Con relación al tipo subjetivo, el tribunal no tiene duda alguna que aquí hubo dolo directo de primer grado, porque el señor Óscar Alberto González Daer se representó que los derechos de crédito que se incorporaron a su patrimonio no provenían de sus legítimas posibilidades económicas como funcionario público, y en la medida de esa representación lo anheló.
Respecto a la autoría, no hay duda de que el acusado tuvo el dominio exclusivo del hecho. Por lo tanto, conforme al artículo 29, inciso primero, la conducta del acusado reúne los requisitos de tipicidad. Además de los acontecimientos acreditados, tampoco surge la posibilidad de afirmar la existencia de algún conflicto de bienes jurídicos, con lo que se descarta la existencia también de la antijuridicidad. Con respecto a la reprochabilidad de los acontecimientos acreditados, siendo ya el acusado una persona mayor de edad, tampoco hay error de prohibición, no hay alguna enfermedad u otras circunstancias establecidas en el artículo 23 del Código Penal que al momento del hecho hayan impedido de alguna forma al acusado conocer la antijuridicidad de lo que hizo y de comportarse conforme a ese conocimiento. Es decir, a modo de lego, entonces el acusado tenía esa capacidad de conocer y de determinarse. Y como funcionario no le estaba permitido adquirir bienes cuyo valor exceda sus posibilidades o capacidades económicas, e igualmente lo hizo. No hay tampoco otras causales que impidan la punibilidad, por lo tanto el tribunal da el veredicto de punibilidad. Ahora voy a seguir con el señor Óscar Rubén González Chávez. Bueno, en cuanto a los demás hechos, objeto del juicio, se probó que el señor Óscar Rubén González Chávez, quien accedió a la función de concejal municipal de Luque en septiembre de 2007, con posterioridad a haber asumido ese cargo específicamente entre los meses de septiembre de 2008 y septiembre del 2018, obtuvo también la propiedad de derechos de crédito sobre los saldos de los depósitos realizados en las cuentas bancarias habilitadas a su nombre en diferentes bancos de plaza por el total de 29.237.656.115 guaraníes, valor que excede sus legítimas capacidades económicas. Aquí también quiero hacer una salvedad en el sentido de que este monto que ha determinado el tribunal también no se corresponde al monto que ha determinado la Fiscalía. Justamente este tribunal ha realizado la corroboración documental a los efectos de ser lo más justo posible con respecto a la adquisición por parte, a las posibilidades económicas lícitas del señor Óscar González Chávez. Y así lo ha hecho, ítem por ítem ha corroborado y voy a pasar a explicar en qué consistió. Bueno, este último valor se ha obtenido entonces, como dije, mediante la sumatoria de la totalidad de los depósitos realizados, de los cuales que se dedujeron o restados aquellos de fuentes conocidas, que son provenientes de sus ingresos debidamente justificados, consistentes en salarios de funcionario público, ¿verdad? Todo lo que haya cobrado en ese carácter, intereses en inversiones de CDA, porque el señor sí tenía una gran cantidad de CDA, venta de ganado y otros activos, depósitos de alquileres de la firma Príncipe de Saboya, transferencias entre cuentas del mismo titular y retiros de fuentes conocidas, tales como los destinados a la constitución de estos certificados de depósito de ahorro que había señalado. Entonces, el total de lo ingresado en las cuentas bancarias de Óscar González Chávez es de 70.122.033.921 guaraníes durante el periodo que se inicia el 24 de septiembre de 2008 y concluye el 24 de septiembre de 2018. Eso es en guaraníes, depósitos en efectivo y en cheque, mientras que los depósitos en dólares americanos se realizó un total de 4.664.657 dólares con 27 centavos. Ahora bien, considerando que se ha demostrado que el señor Óscar González Chávez poseía la titularidad de varias cuentas bancarias que eran conjuntas con otras personas, especialmente con un primo suyo, ¿verdad? A continuación, entonces, el tribunal realizó un cuadro del total de depósitos conforme a la participación durante el periodo antes mencionado. También trabajo, aclaro que es trabajo del tribunal. Esto va a ser íntegramente anexado, ¿verdad?, a la sentencia, va a estar dentro del cuerpo de la sentencia.
Muy bien. No obstante, entonces, con relación a la acreditación de los depósitos en las cuentas bancarias habilitadas a nombre del señor Óscar González Chávez, este tribunal considera importante explicar que con respecto a la cuenta corriente en dólares, y esto es muy importante, y quiero que lo escuche la defensa, ¿verdad?, que en todo momento, desde el principio del juicio oral y público hasta la culminación con sus alegatos, ¿verdad?, ha intentado demostrar al tribunal que todo el giro comercial, el movimiento comercial que tenía esa cuenta, o sea, eran 3 cuentas realmente, de las 707 eran propiedad de su primo, el señor González Carjallo, y no del mismo. Bueno, entonces el tribunal, atendiendo a esta circunstancia, de los depósitos en las cuentas habilitadas a nombre del señor Óscar González Chávez, este tribunal entonces considera importante explicar que con respecto a la cuenta corriente en dólares, como digo, tenía 3 productos, a la cuenta corriente en dólares y a la cuenta corriente en guaraníes 36.188.0707 del Sudameric-Bank, habilitada a nombre del acusado en la modalidad de titularidad conjunta con el señor Fernando González Carjallo, ha quedado demostrado que el acusado no ha realizado ninguna actividad relacionada al giro comercial de dichas cuentas, entiéndase libramiento de cheques, depósitos, extracción de suma de dinero, transferencias y otras. Entonces, por lo tanto, el tribunal considera que debe ser excluido estas cuentas señaladas del cómputo total de los depósitos bancarios a favor del señor Óscar González Chávez, ya que, como dije, se pudo corroborar con documento por documento analizado por el tribunal que él no hacía los giros comerciales en esa cuenta, como bien expliqué. Asimismo, se atribuye al acusado Óscar Rubén González Chávez la titularidad de derechos de crédito valuados en 7.454.557.860, equivalente al 50% de los saldos disponibles de la cuenta 4801, de la que ya habíamos hablado, del Banco Continental. Entonces, este monto es el que queda, ¿verdad?, cuando se resta todos los redepósitos del sueldo del padre, que había sido cuestionado por la defensa, como que injustamente han quedado como un derecho de crédito del hijo. Entonces, eso se descontó todo, y una vez que se descontó, se hizo el 50%. Bueno, en esta cuenta se recibieron depósitos en efectivo por un total de 12.208.136.265 y en cheques por la suma de 4.697.982.396, previo al descuento que ya señalé de los redepósitos del sueldo del padre, pues esta suma corresponde al señor Óscar González Daer y no al señor Óscar González Chávez. Además, como observación de las conclusiones del informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación de fecha 10 de diciembre de 2018, se debe señalar, y aquí es muy importante, que el mismo no es un medio de prueba conducente en materia penal para determinar de manera objetiva qué porción o qué cuantía de esos depósitos bancarios verificados provienen de una fuente conocida. Esta institución, conforme a su naturaleza administrativa, tiene como finalidad principal, y como bien lo dijeron los funcionarios que vinieron a declarar, ¿verdad?, Farías, Blanco y otros funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, tiene como fin principal la percepción de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que han inferido primeramente que los montos de dinero que posee el acusado en las cuentas bancarias, donde el mismo es titular, son ingresos que provienen de actividades agropecuarias. Entonces, la defensa también mucho nos habló de lo que es una presunción y lo que es presumir, que la presunción es una presunción legal y que se hace para la determinación del impuesto, y que en cambio lo otro, ¿verdad?, su actividad agropecuaria se basa o se fundamenta en hechos, ¿verdad?, tiene una base fáctica, eso es lo que dijo. Pero la base fáctica para ellos, ¿cuál era? No la corroboración efectiva de que se dieron esos movimientos, sino la base fáctica es que él se encontraba inscripto en esa actividad agropecuaria.
y que recién en noviembre del año, creo, del año 2017 da de alta otras actividades. Ese es el hecho para la administración tributaria, pero ese no puede ser un hecho para el ámbito penal, donde nosotros necesitamos acreditar que lo que no tiene, o sea, todo lo que tiene origen ilícito, y todo esto se descuenta a los movimientos financieros. Nosotros no podemos inferir, presumir, ¿verdad?, que por estar inscripta una persona en una actividad, todo lo que no declaró o todo lo que se encuentra en sus movimientos financieros tenga que venir de esa actividad. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad?, que son de naturalezas distintas y tampoco se contraponen. Bueno, así la conclusión de la fiscalización permite determinar la base imponible a los efectos de la liquidación del impuesto correspondiente a la actividad económica para la cual se encuentra inscrito como contribuyente. Bajo ese mismo razonamiento, entonces, con relación a la empresa Príncipe de Saboya, los fiscalizadores de la SED indicaron que fue objeto de análisis. En ese sentido, el movimiento de cuenta del sistema financiero era inferior, dijeron ellos, al declarado, al movimiento declarado en las declaraciones juradas. Por lo tanto, dijeron ellos, no había inconsistencias y no ameritaba ningún tipo de fiscalización. Entonces, en consecuencia, no se hizo una determinación tributaria para esta persona jurídica, pero sí, ¿verdad?, teníamos las declaraciones juradas presentadas ante la SED. En materia penal, la base fáctica que debe ser acreditada es que los depósitos de crédito en los diferentes bancos de plaza no se corresponden o no se relacionan con las capacidades económicas legítimas de los acusados. Eso es lo que pide la tipicidad del enriquecimiento ilícito en nuestro país. El tribunal analizó, entonces, también esta es una cuestión que quiero señalar bien. El tribunal también analizó la posición de la defensa con relación a la constitución de certificado de depósito de ahorro. Que en concreto la defensa, ¿qué es lo que cuestionó? Cuestionó el rigor de la técnica contable empleada por la perito Elizabeth Benítez, quien excluyó, dice, del movimiento financiero los depósitos realizados para la constitución de certificados de depósitos de ahorro, solo en los casos en los que afirmó contar con documentos respaldatorios, pero no así, dice la defensa, de otros depósitos que según ellos, según su teoría del caso, fueron realizados con el mismo fin. Entonces dice que al no tener identificada la perito del Ministerio Público que un monto de dinero depositado en una cuenta venía a un CDA o era para constituir un CDA, entonces lo que hizo fue acrecentarlo al movimiento financiero y con esto perjudicó finalmente la situación de su defendido. Al respecto, quiero indicar que el tribunal, después de escuchar esto por parte de la defensa, realizó otra vez una revisión de toda la documentación obrante en el cuaderno de investigación fiscal, atendiendo a lo que la defensa había señalado ayer, ¿verdad?, de la trazabilidad que él hacía de montos de dinero para la constitución de los CDA. Analizó los extractos bancarios, el legajo de cada certificado de depósito de ahorro y lo cruzó con la información que dio la defensa. Y luego de este análisis podemos concluir que los depósitos que no fueron excluidos no poseen vinculación con la constitución de CDA. Se analizaron todos los CDA, se analizaron los depósitos en los movimientos financieros para ver si correspondían con alguno de ellos y no lo encontró. Por las razones expuestas, el tribunal concluye, basado en los medios probatorios referidos, que excluida la cuenta corriente en dólares americanos y en guaraníes 36.188.0707 del Sudameric Bank, el total de los depósitos acreditados en las cuentas bancarias habilitadas a nombre del señor Oscar Rubén González Chávez, el monto que ya había referido de 70.122.033.921 y 4.664.657 con 27 centavos de dólar. Por otra parte, ahora bien, ese es el monto total. Entonces quedó probado que los ingresos
lícitos del señor Óscar Rubén González Chávez en el periodo investigado fueron los consistentes a, y ahí vamos a ver otra vez cada uno de ellos. Sueldos y gastos de representación como concejal de Luque, incremento por rendimiento de capital de conformidad con su porcentaje. En este punto también quiero indicar que el tribunal se aparta de la pericia de la Fiscalía en un sentido de justicia. Porque a lo que al derecho penal, no a la contabilidad, le importa saber es la cantidad de acrecentamiento económico y si ese acrecentamiento económico se relaciona con las actividades lícitas. Entonces, si bien la perito, por ejemplo, hizo un descuento aquí de 1.096 millones nomás porque ella señaló que solamente eso se bancarizó con respecto al rendimiento de capital por intereses, el tribunal lo que hizo fue descontar la totalidad de los intereses que ingresaron al patrimonio del señor, ya que el abogado de la defensa también en un momento de sus alegatos señaló que era costumbre de ellos, ¿verdad?, cobrar los cupones y ir a depositar. Entonces, que esos depósitos de los cupones de intereses fueron considerados por la perito del Ministerio Público finalmente perjudicando a él como un dinero que no tenía correlación con un CDA o con un interés de un CDA. Entonces, bueno, continúa el relato de los jueces de sentencia que condenaron al otrora todopoderoso Óscar González Daer a 7 años de cárcel, a su hijo a 8 años de cárcel. Lo absolvieron sí del delito de lavado de dinero. A Óscar González Daer, al hijo, lo condenan por los 3 delitos: declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Luis. Sí, y recordemos que la pena máxima en ambos casos era de 10 años. O sí. sea, está cerca de la pena máxima. Así es. Es una condena importante.